Bueno, chicos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase del módulo 2 de bloque uno, bases anatómicas y sistemas vitales uno. Las lecciones 2.1, 2.2, 2.3, que son organización del cuerpo humano, sistema cardiovascular y sistema respiratorio. Les recuerdo que este es una clase para resolver dudas, aclarar conceptos que tengan ustedes pendientes por aclarar. El material ustedes lo tienen allá, ya debieron haberlo estudiado, debieron haberlo analizado con el fin de tener ya las bases para esta clase como tal. Igual, en el ejercicio de la clase, que es una hora que vamos a estar aquí trabajando, cualquier duda que hayan tenido con respecto a ese material, estoy aquí para eso, para organizarles. Más sin embargo, vamos a ir avanzando en el tema para ir dando inicio a la clase como tal. Los chicos que no se han podido conectar a la clase hoy por cualquier tipo de circunstancia que tengan, les recuerdo que la clase queda grabada y a ellos se les va a hacer una evaluación para dar soporte a la clase de hoy. Entonces, por favor, los que no tuvieron oportunidad de asistir a alguna de las clases, deben dirigirse al módulo donde están las grabaciones, ven la clase y estaremos enviando un quiz para que lo desarrollen para tener el soporte de la clase. Entonces, eh, vamos a ver, bases anatómicas, organización corporal, sistema cardiovascular y sistema respiratorio. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? ¿Sí? Digamos que al finalizar la clase, ustedes como estudiantes podrán explicar la organización jerárquica del cuerpo humano, usar sus planos, los planos, las direcciones anatómicas y en situaciones de descripción clínica. Es importante conocer el cuerpo humano para poder manejar el mismo lenguaje que se maneja en el tema de salud como tal. ¿Sí? Además, vamos a aprender a describir la estructura y la función del sistema cardiovascular y su relación con el pulso y la presión arterial. A aprender a reconocer la anatomía esencial y la fisiología básica del sistema respiratorio, vinculándolas con la frecuencia respiratoria y el intercambio gaseoso, y a integrar estos temas como base de la valoración clínica de enfermería. Son temas fundamentales. Ustedes en el módulo 1 ya vieron una cantidad de temas básicos de enfermería como tal. Ya hoy estamos entrando en materia a conocer el cuerpo humano. Es importante conocer con quién estamos trabajando. Nosotros vamos a trabajar con el cuerpo humano, entonces necesitamos conocer su estructura, su funcionamiento fisiológica, patológicamente, para saber a qué nos enfrentamos. Lógico, digamos, cuando adquirimos cualquier elemento, cuando compramos un celular, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Enseguida cacharrearlo, mirar qué aplicación tiene, cómo se prende, cómo se apaga, su funcionamiento, porque lo vamos a tener trabajándolo directamente. Entonces nosotros como personal de salud, eso es lo que vamos a hacer, conocer el cuerpo humano, debemos prepararnos, conocer el cuerpo humano para poder describir todas sus partes, para poder hacer tu análisis de su fisiología, ¿sí? Como tal. Tenemos que el cuerpo humano es un sistema organizado, es complejo y requiere un lenguaje común para su estudio y cuidado. Vamos a revisar tres temas esenciales que la organización del cuerpo, la organización del cuerpo humano, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio. Estos conocimientos constituyen una base para comprender la práctica clínica de la unidad de enfermería. Sí. El compañero tiene por ahí el micrófono abierto, que por favor lo cierre. Es más práctico un jacuzzi que una piscina. Eso, gracias, muchas gracias. Entonces, es importante manejar el lenguaje para hablar en términos claros, para poder describir una parte del cuerpo. Imagínense que usted esté en un servicio de urgencias y tenga que escribir una lesión de un paciente y no sepamos decir en qué parte del cuerpo está como tal. ¿Sí? Entonces, es fundamental para poder ser precisos, sobre todo manejar el vocabulario, el argot que manejamos en salud como tal. Entonces, ¿qué ocurriría si un profesional de la salud no pudiera describir con precisión dónde se encuentra una herida? ¿Sí? No comprendería cómo circula la sangre o cómo entra el oxígeno al organismo. Entonces, esa persona estaría, no podía entregar una información exacta, una información precisa al médico, a su compañero, para poder describir una lesión como tal. Entonces, por eso es importante conocer con precisión las partes del cuerpo como tal. Hay algo que llamamos la posición anatómica. La posición anatómica es una posición donde
que tomamos como base de referencia para poder describir cómo está ubicado el cuerpo como tal. La posición anatómica, a ver, la posición anatómica la tomamos de esta manera. La persona la vemos de pie, ¿sí? Derecha, con las manos, los brazos extendidos y las palmas de las manos hacia el frente, ¿sí? Igualmente los pies derechos y apuntando hacia el frente. Esta es lo que llamamos posición anatómica. A partir de la posición es como la posición base sobre la cual se va a fundamentar y vamos a tener como punto de referencia para eh, delimitar las partes del cuerpo como tal. ¿Listo? Entonces, el cuerpo humano está organizado por, tiene un nivel de organización, de lo más básico, lo más mínimo a lo más complejo. ¿Sí? Tiene un nivel jerárquico. Él arranca a nivel químico, por átomos y células, como el agua y la glucosa que tiene el cuerpo, y a nivel celular tiene unidades básicas de vida, como es el eritrocito. El eritrocito es la célula de la sangre, o las neuronas. Digamos que tenemos también el nivel tisular, en el nivel jerárquico, el nivel tisular, que es la agrupación de células especializadas que tienen la misma función como tal. Luego sigue el nivel de órganos, que son estructuras compuestas por dos o más tejidos con una función específica, por ejemplo, el corazón, ¿sí? Y luego vienen sistemas, que son el conjunto de órganos con funciones relacionadas, y luego sigue ya el organismo como tal, como tal. Entonces, eh, para la precisión en la práctica clínica es importante conocer, eh, identificar una parte del cuerpo como tal. Entonces tenemos terminología, como decimos, cara anterior, cara distal, lado izquierdo, lado derecho como tal. Eh, digamos que, hablando de lo que les comentaba ahorita de la posición anatómica, al estar parado al estar el cuerpo en posición anatómica, esta parte que vemos acá es la parte anterior y lo de atrás, la parte posterior, ¿sí? Para referirnos a ubicación de parte del cuerpo, digamos que tenemos una lesión en el antebrazo, brazo, antebrazo, ¿sí? Entonces, digamos, antebrazo. Entonces, desde la articulación, que es el codo, hasta la muñeca, ese es el antebrazo. Lo vamos a dividir en tres partes, en referencia a la articulación. Entonces, la parte última a la articulación, vamos a dividirlo en tres partes. Un tercio, dos tercios, tres tercios. El primer tercio es la parte más cercana a la articulación, que sería el codo. El segundo tercio, que es el medio, sería la parte medial. Y el tercer tercio, que es la parte más lejana a la articulación, sería la parte distal. ¿Sí? Lado izquierdo o lado derecho como tal. Entonces tenemos la articulación en el antebrazo. Esa sería si tuviera una lesión en esta región, sería en la región proximal del antebrazo izquierdo. O si fuese aquí, en la región medial del antebrazo izquierdo. Y tiene el último tercio sería en la región distal, que es la región más distante de la articulación. Igualmente, si fuera en el brazo, aquí tenemos el húmero. Si fuera en el brazo, tuviéramos una lesión llegando al codo, la articulación del antebrazo es aquí en el hombro. Entonces, tendría una lesión ¿en qué región? Distal del antebrazo izquierdo. Y si fuera aquí, sería en cara anterior. Pero si fuera por acá, esa parte sería cara posterior. Les decía, bueno, los niveles de organización, que es químico, celular, digamos que así empieza a conformarse nuestro cuerpo humano, ¿sí? De algo químico, que es solamente la formación de moléculas de agua, vienen las células, que son
en nuestro cuerpo tenemos los eritrocitos, que es la célula sanguínea, las neuronas, y se empiezan a formar los tejidos, el tejido, el organismo tisular, que es los tejidos, el tejido epitelial, los otros tejidos que tenemos en el cuerpo, y los tejidos terminan formando órganos, los órganos del cuerpo humano. Y luego eso siguen formando sistemas y luego todo el órgano como tal. ¿Listo? Tenemos entonces los planos del cuerpo. Los planos es una forma por la cual nosotros eh, dis- hacemos cortes en nuestro cuerpo para poder diferenciar partes del cuerpo como tal. Entonces tenemos el plano sagital. Es como si tomáramos el cuerpo humano y lo partiéramos en esa parte así, donde vamos a tener un lado derecho y un lado izquierdo. Entonces, ese sería un plano sagital, un corte hecho por acá, así, y tendríamos el lado derecho o el lado izquierdo. ¿Sí? Tenemos el plano frontal, que es cuando, ojo, también se llama coronal. Imagínense como si tuviéramos una corona acá, entonces una corona acá, y nos parte así, nos hace el corte así. Entonces vamos a tener la parte frontal, que es de aquí hacia allá, o la parte posterior, anterior o posterior. Es otro corte que hacemos. Y tenemos el plano transversal, que es el plano que parte el cuerpo de la cintura hacia arriba o hacia abajo. Divide el cuerpo en parte superior o inferior. ¿Sí? Eso nos permite describir las estructuras craneales o caudales. Por eso cuando hacemos una valoración del cuerpo de un paciente trauma, decimos valoración cefalocaudal, de, del céfalo caudal hacia abajo. ¿Ok? Tenemos el sistema circulatorio, sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular es una máquina perfecta. ¿Sí? Está compuesto por un corazón, que es un órgano muscular dividido en cuatro cavidades. Aurículas, dos ventrículos. Aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Consta de vasos sanguíneos, que son las arterias y las venas. Las arterias son las que llevan sangre fuera del corazón y las venas las que retornan la sangre al corazón. Y los capilares, que es donde ocurre el intercambio. Donde se junta la arteria con las venas y se genera el intercambio. Eso a nivel celular. Digamos que dicen que las, las arterias llevan sangre oxigenada y las venas sangre desoxigenada. Fácilmente podría ser así, pero no es. El concepto exacto es: las arterias son todas las que van del corazón hacia afuera y las venas son todas las que retornan la sangre hacia el corazón. ¿Por qué? Porque tenemos la vena pulmonar, la arteria pulmonar que no lleva sangre desoxigenada, sino oxigenada. Ya ahorita que hagamos la circulación del corazón, se darán cuenta por qué. Bueno, entonces tenemos el corazón, vasos sanguíneos y válvulas. Dentro del corazón tenemos unas válvulas que son las encargadas de cerrar y abrir para que cuando la sangre entra a la aurícula, se cierra, da paso al ventrículo, de esa manera. Entonces, bueno, y tenemos dos tipos de circulaciones, que es la circulación mayor y la circulación menor. La circulación menor o circulación pulmonar es la que lleva la sangre del corazón al pulmón, donde se realiza la oxigenación, ¿sí? Y la circulación mayor o sistémica es la circulación que va del corazón al todo al resto del cuerpo como tal. Entonces, el ciclo de circulación sería de esta manera. La sangre, ¿de dónde la tomamos de inicio? Tenemos
cuando entra el corazón. ¿Por dónde entra la sangre al corazón? Por las venas cava. Tenemos dos venas cava, la vena cava superior y la vena cava inferior, por la derecha. Vena cava superior, vena cava inferior. La vena cava superior es la que trae la sangre desoxigenada de la cabeza, hombros, de extremidades superiores. Y la vena cava inferior es la que trae la sangre de las extremidades inferiores, abdomen, tórax, hacia el corazón. Esa sangre viene de la vena cava, de la vena cava y entra al ventrículo, perdón, a la aurícula derecha. Llega a la aurícula derecha, ¿sí? Y de ahí, por medio de la válvula, que se llama tricúspide, válvula tricúspide porque tiene tres membranas, se abren tres membranas, válvula tricúspide, pasan al ventrículo derecho, se cierra. Ahí hicimos la sístole, perdón, hicimos la diástole. ¿Sí? Luego el corazón se comprime, hace sístole, ¿sí? Se comprime la aurícula derecha. ¿Y a dónde envía la sangre? Al, a los pulmones. Sangre desoxigenada a los pulmones. ¿A qué? A que haga el intercambio gaseoso. Ya veremos la circulación pulmonar, ¿sí? El sistema respiratorio. Va a los pulmones. Ahí hace el intercambio gaseoso en los alvéolos pulmonares, ¿sí? Y luego retorna por medio de la arteria pulmonar, perdón, de la vena pulmonar, el ventrículo a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda, por medio de la válvula bicúspide, pasa al ventrículo izquierdo y la siguiente contracción nos envía por medio de la aorta a circulación sistémica, la circulación por todo el cuerpo humano, donde va a llevar sangre a todos los tejidos, a todos los órganos, donde la sangre le va a llevar oxígeno, nutrientes, ¿sí? Y va a recoger también productos de desecho, el CO2 que generan las células, ¿sí? Esos productos de desecho van a pasar por el riñón, donde hace su filtrado, ¿sí? Sigue la sangre desoxigenada y va a retornar nuevamente por las venas al corazón para que salga su ciclo nuevamente. Ese es el ciclo del corazón como tal. Ya les comentaba cómo era la circulación mayor, la circulación menor, corazón, pulmones, ventrículo izquierdo. La función de la circulación menor es realizar procesos de oxigenación de sangre, ¿sí? Y la circulación mayor, la encargada es de distribuir la sangre a circulación sistémica como tal, a todo el sistema del cuerpo como tal. Tenemos bueno, perdón, el sistema cardiovascular transporta oxígeno, nutrientes, hormonas y elimina desechos y contribuye a la regulación de la temperatura corporal también. La sangre esa circulación mantiene una temperatura de nuestro cuerpo como tal, ¿sí? Ahora, vamos al pulso radial. Nosotros tenemos varias partes del cuerpo donde podemos tomar pulso como tal, ¿sí? El más fuerte es carotidio, sería carótida. Pero uno de los otros puntos los más fáciles de tomar también es el pulso radial. ¿Cómo tomamos el pulso? ¿Cómo tomamos nosotros el pulso radial? Para tomar el pulso radial, tomamos, bueno, se llama radial porque es a la altura del hueso que llama el radio. Tenemos aquí el antebrazo, tomamos el dedo pulgar que funciona como la antena del radio y ese es el hueso del radio, el que está acá. Seguido al radio, con estos dos deditos, lo colocamos sobre más adelantico de la muñeca, 2 centímetros más adelantico de la muñeca, y vamos a sentir el pulso. Cada pulsación que sentimos es una contracción del corazón, ¿sí? Una sístole, sístole, ya sístole. Es lo que vamos sintiendo cada vez, ¿sí? Ahí podemos identificar varias cosas. El pulso puede estar débil, puede estar muy acelerado, que acelerado es taquicárdico, o muy lento, que es bradicárdico. Utilizamos los términos taqui para alto
para abajo. Entonces, en cuanto al pulso, se llama taquicardia o bradicardia. En cuanto al tema respiratorio, se llama taquipnea o bradipnea. ¿Sí? Entonces, esta palabrita taqui o bradi es para identificar o muy alto o muy bajo como tal. Podemos encontrar qué, podemos encontrar un paciente en ansiedad, ¿sí? Está bastante taquicárdico, un paciente ansioso, o un paciente deshidratado también por el pulso, podemos, es uno de los signos, un pulso bajo, un paciente que está deshidratado. Encontramos, el pulso es muy importante, ¿sí? Nos dice muchas cosas del cuerpo, del cuerpo. Hay eh, hay unos valores de los latidos para persona adulta entre 60 y 100 latidos por minuto en reposo. Ese es un pulso normal, ¿sí? Los números de latidos que por minuto que tenga. ¿Cómo lo hacemos? Pues, como decía, tomamos en el pulso radial durante un minuto y contamos cuántas pulsaciones hay, pero 60, estar estarnos un minuto ahí contando es demasiado tiempo. Entonces, si en un minuto tienes entre 60 y 100, llevémoslo a 100, entonces en 30 segundos debe tener 50, ¿sí? Entonces podemos estar 30 segundos y contamos 50 pulsaciones, o nos estamos 15 segundos y contamos 25. Si está dentro de 20, 25, está dentro del rango normal. No es necesario estarnos todo el minuto para identificar cómo sería el valor en qué valor está ese paciente. ¿Ok? Tenemos las vías de conducción respiratoria. El sistema respiratorio eh, se compone de varias vías de conducción, ¿sí? Y zonas de intercambio. Tenemos las vías altas respiratorias y las vías bajas como tal, ¿sí? Entonces tenemos las vías de conducción altas son la nariz, que es por donde entra el aire, tomamos el aire, tiene varias funciones muy importantes. Es el primer filtro que tenemos del aire. Esos pelitos a veces lo que tenemos ahí hacen un filtro, retienen partículas grandes, pero más adentro la mucosa que tenemos, los moquitos que tenemos, permite que salieran partículas, ¿sí? Para que no vayan a nuestro sistema respiratorio como tal, a nuestros pulmones, ¿sí? Entonces, ese es un filtro como tal. También tiene otra función nuestra nariz. Tiene tiene unos capilares, hay unos capilares, no se llaman capilares. Bueno, tiene unas partículas que se encargan de darle temperatura al aire. El aire no debe entrar a nuestro cuerpo a temperatura ambiente, debe entrar con cierta temperatura a nuestro cuerpo como tal. Entonces, ahí calienta el aire también para nuestros pulmones. Pero es distinto respirar por la boca que por la nariz. A respirar por la boca no vamos a darle la temperatura que necesita nuestro cuerpo como tal. Por la boca podemos respirar, pero no vamos a tener la función que cumple la nariz como filtro y como la opción de darle temperatura al aire que vamos a respirar. Ojo, el aire de nuestro organismo, de que vemos aquí en el medio ambiente, del 100% del aire que respiramos, solamente el 21,8% es oxígeno. El otro 78% son otros agentes, el mayor es nitrógeno, el argón, xenón, ¿sí? Pero oxígeno del que respiramos es solamente el 21,8%. Ahora, en cada inspiración que hacemos nosotros, el oxígeno de ese 21%, nuestro cuerpo toma solamente el 5% de ese oxígeno. El otro 16 y pico lo botamos con el gas carbónico que instalamos como tal. ¿Por qué les digo esto? Porque en algún momento alguien me hizo una pregunta y me decía, pero, profe, ¿por qué si nosotros estamos instalando gas carbónico, por qué cuando vamos a hacer el RCP a una persona que le vamos a hacer respiración boca a boca, que se puede hacer con las medidas de precaución pertinentes, cuando hacemos respiración boca a boca, ¿por qué le damos al paciente, le vamos a dar el gas carbónico, nuestro CO2, pero no le vamos a dar CO2, le vamos a dar
Nosotros expiramos el 21 y exhalamos, nos quedamos con 5, nos quedan 16%. Le vamos a dar ese 16% que tenemos al paciente, ¿sí? Entonces, es mejor ese 16 a que no reciba nada. Entonces, sí es importante, para que tengan claro por qué es productivo o provechoso para el paciente darle respiración boca a boca. Listo. Entonces, tenemos la nariz. Después de la nariz, pasa por la faringe, la laringe, y hasta ahí son las vías aéreas altas. Luego siguen las vías aéreas bajas, que sería la tráquea, ¿sí? Los bronquios y los bronquiolos. Después ya siguen los alvéolos pulmonares, que es donde se hace el intercambio gaseoso como tal, ¿sí? En la zona respiratoria, donde están los alvéolos pulmonares, son los que cuando llenamos de aire se expanden, ¿sí? Y es donde ocurre el intercambio gaseoso, ¿sí? Tenemos unos músculos que se encargan de ayudarnos a respirar, de hacer el proceso respiratorio. El músculo principal que tenemos es el diafragma, ¿sí? El diafragma está debajo de las costillas, ¿sí? Ese músculo es el que hacemos fuerza para respirar como tal. Y hay unos músculos intercostales que ayudan al ejercicio de la respiración como tal, ¿sí? Entonces, eh, sí que tenemos aproximadamente unos 300 millones de alvéolos pulmonares, ¿sí? El diafragma es el músculo principal de la respiración, pero también están los músculos intercostales, ¿sí? El diafragma está en la cavidad torácica del abdomen como tal. Eh, digamos que fisiológicamente es algo muy sencillo. La ventilación es la entrada y salida de aire. La inspiración, tomar aire, es un proceso activo donde participa el diafragma, ¿sí? Tomamos aire, se realiza el intercambio gaseoso que ocurre en los alvéolos pulmonares, donde el oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono se elimina ahí mismo también como tal. En la valoración clínica, la frecuencia respiratoria normal de un adulto es que, así como la frecuencia cardíaca tiene diferentes valores según la frecuencia respiratoria también. Depende de la edad, es distinta la frecuencia respiratoria de un recién nacido, a un niño de un año, ¿sí? A distintas edades como tales, a un adulto o inclusive a un anciano como tal. También es distinto si la persona es un deportista activo como tal, pero para un adulto normal, el valor de la frecuencia respiratoria normal está entre 12 y 20 respiraciones por minuto, ¿sí? Entonces, además de contar la frecuencia, nosotros como auxiliares debemos observar también el uso de los músculos accesorios, ¿sí? Evidenciamos si hay una presencia de tiraje o dificultad para hablar, ¿sí? ¿Sí? Dificultad para hablar, dificultad para respirar, que el paciente está haciendo mucha fuerza. El tiraje es esa fuerza casi se le estira aún así, la fuerza que hace la persona para respirar, ¿sí? Eso se llama los tirajes respiratorios como tal, ¿sí? Nosotros debemos observar eso y entonces son una forma de identificar que el paciente tiene está presentando una dificultad respiratoria, ¿sí? Digamos que un ejemplo, a ver, un paciente tiene 28 respiraciones por minuto. Ya con ese valor sabemos que está por encima de los valores normales, ¿no? Normales dijimos que era entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Tiene 28 respiraciones por minuto. Tiene una respiración agitada. Claro, está respirando más rápido de lo que es normal, ¿sí? Está ansioso, ¿sí? ¿Qué hacemos con ese paciente? ¿Sí? Lo colocamos en una posición para que relaje, en posición Fowler. Ya miraremos otra clase de las posiciones anatómicas como tal. En Fowler, que es Fowler sentado, ¿sí? O descansado un poco, ¿sí? Evaluamos la saturación de oxígeno, en cuánto está saturando el paciente. Muy probablemente va a estar desaturado y precisamente por eso es que está respirando más fuerte para poder suplir esa necesidad de oxígeno que tiene el paciente como tal, ¿sí? Y notificamos de inmediato al servicio, al médico, para que se tomen las medidas que se requieren para llevar a ese paciente a una recuperación como tal.
Eh, Al hacer la contracción del diafragma, vemos una elevación de las costillas. ¿Sí? Es por simple observación como tal lo logramos. Hay un aumento del volumen torácico. Al expirar se llenan los pulmones de aire. ¿Sí? ¿Sí? Entra aire a los pulmones. Al expirar, el diafragma se relaja, hay disminución del volumen torácico, todo lo contrario a lo que hicimos cuando inspiramos, ¿sí? Y sale el aire de nuestros pulmones. ¿Sí? Entonces, al inspirar, entra gas, oxígeno y al expirar sale gas carbónico. Ese sería el proceso de ventilación e intercambio gasoso. La ventilación respiratoria, el número de ciclos respiratorios, ya dijimos, inspiración, expiración por minuto, observamos los movimientos torácicos, evaluamos la profundidad del ritmo, eh, los valores, taquipnea, hablamos que los valores normales son entre 12 y 20, por encima de 20, se refiere que el paciente está taquipneico, ¿sí? Menores a 20, a 12, el paciente está bradipneico, ¿sí? Eh, digamos que la organización anatómica del sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, ¿sí? Estos tres, estos dos, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio son un conjunto inseparable, van de la mano. ¿Sí? Si no funciona el corazón no va a llevar la sangre desoxigenada a los pulmones para que se haga el proceso de oxigenación. ¿Sí? Y si no tenemos no estamos respirando, no vamos a tener cómo, así el corazón esté trabajando, va a enviar sangre, pero no hay oxígeno para hacer el intercambio gasoso. Entonces, esos dos sistemas, el respiratorio y el cardiovascular, son inseparables. Trabajan de la mano el uno del otro. ¿Sí? Si uno falla, va a generar problemas en el otro como tal. El aire ingresa por el aparato respiratorio, intercambia en los alvéolos, la sangre la distribuye por todo el cuerpo. ¿Sí? ¿Gracias a qué? Al sistema cardiovascular. Va del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, perdón, por la aorta, circulación sistémica, ¿sí? A todo el cuerpo. Esa integración de estos dos sistemas nos permite realizar una valoración básica, segura y eficaz de nuestro paciente. Conocer cómo trabaja nuestro corazón, los valores normales de un corazón, los valores normales respiratorios en nuestro sistema, nuestra frecuencia respiratoria, saber si un valor está diferente al otro, eso nos va a dar unos indicios de cómo está nuestro paciente como tal. Entonces, eso nos lleva a hacer una valoración donde vamos a escribir unos signos del paciente que va a reflejar en unos síntomas, lo cual va a dar a un diagnóstico como tal. ¿Sí? Eso es lo que hacemos nosotros, somos una especie de detectives que en base a la información que recopilamos, formulamos hipótesis para decir por qué le está pasando esto al paciente. Nos vamos a documentar con pruebas de laboratorio, con otros exámenes, pero muy eventualmente en medio de la experticia que vayamos adquiriendo de nuestros conocimientos, ya de antemano podemos estar prediciendo qué es lo que tiene el paciente y qué lo generó y cómo se puede tratar como tal. No sé si tiene alguna pregunta con respecto a el tema que acabamos de mirar, en qué les podemos reforzar. Recuerde que hay un quiz sobre todo para los que no hicieron presencia a la clase. Esta clase está grabada. ¿Sí? ¿Están ustedes en capacidad de explicar la organización jerárquica del cuerpo humano? ¿De dónde arrancamos? ¿Sí? ¿Cómo es la estructura del cuerpo humano? ¿Quedó claro? ¿Cómo funciona nuestro sistema cardiovascular?
Ya tenemos claro cómo es la fisiología básica del sistema respiratorio. Es importante, recuerde que si no sabemos cómo describir el cuerpo del paciente, describir una lesión, describir un signo, un síntoma, podemos estar generando conflictos o no hay buen entendimiento con el resto de profesionales con los que estamos trabajando. ¿Ok? Lados de distribución del cuerpo, pues distal, proximal, medial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto, muchachos? ¿Cómo está? Por mi parte, no, cómo es- profe, no hay preguntas por el momento, todo muy claro. Bueno, muchachos, una preguntita. ¿El corazón cuántas cavidades tiene? ¿Cuántas cavidades tiene el corazón? ¿Y cuáles son? Cuatro. ¿Cuatro cavidades? ¿Y cuáles son? Cuatro cavidades, sí, tiene cuatro cavidades. ¿Cuáles son? Dos aurículas y dos ventrículos. El sistema Sí, cardiovascular, señor. ¿cómo se Aurícula superior derecha, aurícula superior izquierda, Sí, ventrículo inferior izquierdo y ventrículo inferior derecho. perfecto, muy bien, muchas gracias. La circulación, tenemos dos temas de circulación mayor y circulación menor. La circulación menor es la que va del corazón a los pulmones a hacer el proceso de oxigenación de sangre, ¿no? Y la circulación mayor o sistémica, que es la de todo el sistema, es la que lleva la sangre a todo nuestro sistema de cuerpo, llevando oxígeno y nutrientes y recogiendo el CO2 y todos los productos de desechos del proceso de nuestro, que genera cada uno de los organismos, de cada uno de los órganos del cuerpo como tal. Los dos sistemas de circulación, mayor y menor como tal. ¿Sí? ¿Listo, chicos? Bueno, damos por terminada la clase de hoy, correspondiente a el módulo 2 bases anatómicas, sistemas vitales, con respecto a organización del cuerpo humano, sistema cardiovascular y sistema respiratorio. A los chicos que no estuvieron en la clase y los que en el futuro no van a estar, recuerden que la clase queda grabada y los que no participan, entonces se les hará un quiz de soporte como tal. Nos vemos, chicos, en la próxima clase. Mi nombre es Reinaldo Giuliani, profesional de atención hospitalaria. Un gusto estar con ustedes en la noche de hoy. Dios los bendiga. Gracias, profe, muy amable. Dios lo bendiga.